¿Qué tal? Gusto en saludarlos. Mi nombre es Julio Pozo y voy a tratar de dar una explicación de cómo funciona la Iglesia Católica en el mundo y en particular en Chile. Hoy sacando la foto en prácticamente octubre del año 2022, ¿ya? Para tratar de hacer proyecciones y tratar de entender esta nueva forma de código. Bueno, he trabajado más de 20 años en iglesia, que está un poco el recorrido que he hecho, pero me voy a tener en el desarrollo que quiero darles a continuación. Estoy enfocado sobre todo a ustedes, los que cubren prensa, periodismo u otros grados, porque es importante cubrir la Iglesia Católica por la infatigable búsqueda del sentido a la vida, ¿ya? ¿Y qué tiene que, eso tiene que ver? Tiene que ver por lo segundo, que lo estoy contando a continuación. La fe es un motor de transformaciones políticas, ¿ya? Aquí vemos Fray Bartolomé de las Casas, las misiones en Paraguay, la transformación en el fondo eh, durante la Commune en Francia en el año 1870 prácticamente, poder de muchas transformaciones. Vamos a hablar de algunas cosas aquí rápidamente. ¿Cuál ha sido la influencia? Ha desarrollado conocimiento a través de las universidades, no lo perdamos de vista. Es la religión que da mayor importancia al rol de la mujer. ¿Ya? Veamos el rol de María. ¿Ya? Desarrolla el despertar de las conciencias y no formación de ellas. ¿Ya? Es la promotora de la libertad humana. Y como decía Mahatma Gandhi, el cristianismo es muy bueno, pero los cristianos muy malos. Bueno, es algo que nos tiene que hacer reflexionar. Eh, Promotora de los derechos humanos, divide los tiempos en antes de Cristo y después de Cristo. Influencia también muchos países en lo que son feriados religiosos. ¿Ya? Fruto del cristianismo, aquí mostraba, derecho a la mujer, tolerancia y diversidad, autonomía de la ciencia, también fe y razón, ¿ya? Eso no hace mucho, pero existe. Iglesia y Estado, igualdad y derechos humanos y libertades civiles. Vamos a algunas cifras, y esto de acuerdo a los registros que yo tengo del año 2020. 1.360 millones de bautizados, ¿ya? En un planeta que tiene 8.000 millones de habitantes, ¿ya? De seres humanos. 5.300 obispos, bastante, y eso depende en forma, es una estructura bien horizontal, depende de una sola congregación en el Vaticano que los controla, o no digo los controla, o los dirige, o los inspira, no sé. Religiosas, siempre las mujeres llevando la delantera, más de 620.000, pero siempre en caída, disminuyendo. Los sacerdotes, hasta hace poco eran más de 700.000, ahora 410.000. Ahí viene la esperanza de renovación de la iglesia, de alguna forma, en ciertos temas, 111.000 seminaristas, y ojo, ojo con la cifra de diáconos permanentes que empieza a aumentar. Veamos los principales carismas. Aquí no se puede ser ingenuo, ¿ya? Porque obviamente la influencia se da por apoyo numérico también. Y vemos, por ejemplo, que los jesuitas, salesianos y franciscanos le llevan la delantera en cuanto a religiosos y sacerdotes, ¿ya? Y abajo, puse abajo otros que tienen gran influencia o han tenido gran influencia y que hoy por hoy se ha visto que se han muy cuestionado su funcionamiento o se han visto degradados. Ya, por ejemplo, el caso de Arnium Christi, que actualmente tiene cerca de 2.000 consagrados, y obviamente ante los más, dado la crisis del que fue su fundador. El Camino Neocatecumenal, que su fundador está vivo, en Kiko Orgüello, más de 3.000 sacerdotes. Interesante cifra. Y el Opus Dei, impresionante, impresionante, según cifras de ellos, 93.400 consagrados que se dedican, bueno, entre trabajo, estudio, en fin, y 2.300 sacerdotes. Esto es muy, muy relevante como influencia y uno dice, eso da siempre para pensar, no solamente para mal o suspicacia, sino incluso para bien. ¿Dónde está la influencia? ¿Ya? Y aquí vamos a ver un poco la guía pública chilena. Me detengo en el punto número 2. En el año 1861, la Iglesia Católica se pronuncia en contra de la pacificación de la Araucanía, pues indica que la fe no se impone por la fuerza. ¿Ya? Unos años después, en el año 1892, cuando después que llegó el primer cargamento de Rerum Novarum, este fue quemado por laicos que no querían que se impregnara la justicia social en Chile. Mírenlo. El año 1925 es finalmente la separación de la Iglesia y el Estado, ¿ya? Eso es para, todo esto es para capítulos realmente largos cada uno. Y después
eh, prácticamente 50 años después, la Iglesia se pronuncia en relación a la reforma agraria con su reforma macetero que encabeza el cardenal Raúl Silva Enríquez. Después, en tiempos aún más revueltos, la Iglesia se pronuncia y crea el Comité Pro Paz en el año 1873, y que después cambiaría a la Vicaría de la Solidaridad. Después, en el año 1978, entramos prácticamente en crisis por el diferendo con Argentina, casi nos vamos a guerra, y ahí, gracias a Juan Pablo II, Monseñor Francisco Valdés Subercasó, obispo de Osorno ese minuto, y otros más, se logró pacificar el tema. Recordemos también la influencia de la visita del Papa Juan Pablo II a Chile, que habla con Pinochet, a puerta cerrada con más de una hora, y después de eso, bueno, hay que verlo en perspectiva, se confirma el plebiscito del año 1988. Y después vemos otros tipos de temas, como que el año 2004 la conferencia episcopal se pronuncia en contra de la ley de divorcio, y después cuando vemos nuevamente, es como una montaña rusa que sube y baja. Después más adelante la comisión de señor Sergio Balich sobre prisión política y tortura, en el fondo de tratar de reconciliar a los chilenos en base a conocer la verdad de lo sucedido en ese periodo de la historia de nuestro país. ¿Cómo funcionaba la jerarquía eclesiástica antes del Concilio Vaticano II, que es un hecho histórico muy importante, que partió del año 1962? Aquí prácticamente muy piramidal, al Papa prácticamente como un rey, después los cardenales, arzobispos, presbíteros, y abajo el laicado, todos nosotros, ¿ya? Pero con el Concilio Vaticano II sucede que hay un cambio copernicano, ¿ya? Pero antes tengo que decir esto, ha habido presencia chilena también en el Concilio Vaticano I, ¿ya? Aquí con el obispo de Concepción de esa época, ¿ya? Ha habido cobertura chilena, interesante. Y en el año 1962, aquí están los dos papas, Juan XXIII que lo comienza y Pablo VI que lo termina, ¿ya? Pero después cambia, se da vuelta la cuarta copernicana y ahora los laicos están arriba, ¿ya? Aunque no lo crean, ese debiera ser el orden, ¿ya? Y el Papa abajo. De hecho, él se presenta como el siervo de los siervos de Dios, ¿ya? Y eso produce un terremoto cataclísmico dentro de la estructura de la iglesia, que llevaba 800 años funcionando y que no aceptó mucho estos cambios. Vemos la participación chilena, aquí tenemos a Raúl Silva Enrique, ya en ese minuto todavía era arzobispo, o sea, era arzobispo, no era cardenal, me parece, y don Manuel Larraín, que es obviamente amigo personal de Alberto Hurtado, del colegio, y que fue obispo de Talca y un gran intelectual que da muchas luces, alguien que deberíamos descubrir bastante más, ¿ya? Y aquí se desarrolla toda una especie de polarización. Aquí tenemos todo el tema de la teología de liberación, ¿ya? En que uno tiene que involucrarse en todos los temas humanos, incluso políticos, y eso ha incluido todos los sacerdotes. Y por otro lado, los que quieren guardar, entre comillas, el statu quo, con el fondo de la fraternidad San Pío X, como el señor Lefebvre. Entonces, posiciones que se radicalizan, ya, a no entender los cambios, y en el fondo el cambio es mucho más profundo que ello, que es asertivo al medio, pero transformador. Un tema interesante, ya que hay que decirlo para las coberturas mediáticas, sobre todo si pronto, el próximo año 2023, no sabemos, tenemos un próximo cónclave, es que del año 1958 había un chileno, ¿ya? El primero fue el cardenal primado de Chile, que es José María Caro Rodríguez, ¿ya? Con él podríamos hacer una clase solo de él, impresionante la vida de José María Caro. Y después, por elección de Pablo VI, Raúl Silva Enrique, Juan Pablo I, Raúl Silva Enrique, Juan Pablo II, Raúl Silva Enrique. Raúl Silva Enrique estuvo en todas, en 3 cónclaves, ¿ya? Y si nos vamos ahora, después que fallece Juan Pablo II, en el Benedicto XVI tenemos a 2 chilenos, Francisco Javier Errázuriz y Jorge Medina, ¿ya? Incluso fue este último el que lo anunció como protodiácono ahí por el balcón de la Basílica de San Pedro. Y para el Papa Francisco en abril de 2013 también fue Francisco Javier Errázuriz, porque era cardenal y menor de 80 años. Y hoy tenemos al cardenal Celestino Áos, que tiene 76 actualmente y puede votar hasta un cónclave si es que se produce en abril 2025. Si no hay cambios, no habría, si se hace posterior y no hay un nuevo cardenal chileno, no habría un chileno en el próximo cónclave, ¿ya? Porque es hasta los 80 años.
Poderes del obispo, que esto es importante hablar sobre cómo se administra el poder, porque así de alguna forma se toman las decisiones positivamente o quizás desfavorablemente. Primero es la plenitud del sacerdocio, ¿ya? Tiene los tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial dentro de su territorio, ¿ya? Y son tres niveles los niveles de sacerdocio. El diaconal, ahí en tránsito y después permanente, con los que son casados. Presbiteral, el sacerdocio y el episcopal. No hay más, no hay más. El cardenal es un obispo más, normalmente. Y hay algunos que incluso pueden ser sacerdotes y cardenales, como Reinero Cantalamessa. Y el problema que tenemos aquí, que tenemos muchas diócesis en el mundo, más de 4.000, para un solo departamento de que debe tener unas 15 personas, que es la congregación para los obispos, y tienen que atender a 4.000 y tantos diócesis del mundo, enorme. Y por lo cual se produce muy poco control y poca transparencia, que voy a desarrollar un poco más adelante. ¿Qué se necesita para ser obispo? ¿Quién busca? Normalmente la nunciatura en un país, ¿ya? Está buscando, habla con los obispos, que le recomiendan a otros, o habla con, qué sé yo, con algunos mecenas, se va recomendando, trata de siempre estar buscando ternas. El nuncio siempre está viajando por todo el país buscando gente, ¿ya? De alguna forma. ¿Qué dicen las habilidades duras de lo que debe tener? ¿Ya? Eh, que a veces difíciles si uno lo ve en indicadores de recursos humanos, poder chequearlo. Firmeza en su fe, buenas costumbres, piedad, celo por las almas, sabiduría, prudencia, en fin. 2, de buena fama, cada vez más difícil. Aquí antes era, creo que 40 años, ahora se rebajó 35 años para ser obispo, pero en general la recomendación, creo yo, es que tenga una mayor madurez. Al menos 5 años sacerdote, antes creo que me eran 10. Y un punto importante, doctor o al menos licenciado en Sagrada Escritura. Por lo menos en Chile o en gran parte del mundo, o estudian en España por el tema idiomático o estudian en Roma. Entonces, ojo con todos los sacerdotes que están estudiando en Roma o han estudiado por Roma y que tienen una maestría, son candidatos. Pero últimamente se maneja un tema de habilidades blandas y especialmente tener el manejo con el clero, ¿ya? Porque generalmente son un perfil a veces no fácil de dirigir, ¿ya? Y lo primero que tienen que tener es el liderazgo con sus sacerdotes. Yo creo que deberían tener más, sobre todo también con los laicos que también muchas veces se están rodeados y parecieran más fans de los obispos que asesores, que le digan la verdad y que le hagan una crítica constructiva, ¿ya? Pero eso es un poco los requisitos para ser obispo. Algunas cifras en Chile: 27 diócesis, como antiguamente eran las provincias en nuestro país, antes que se dividieran en regiones, ¿ya? Tenemos 930 parroquias, es bastante, ¿ya? Y aquí no estamos considerando todas las capillas ni reparticiones castrenses. Después me voy, miren aquí lo que está en amarillo, colegios católicos. Ahí está de alguna forma el talante de la Iglesia Católica en que es educativo, ¿ya? Le queda un solo canal de televisión, tiene 64 radios, siendo la Radio María la más importante, con cobertura prácticamente en gran parte del país. Y tiene 9 seminarios, ¿ya? Antes tenía más, se han ido disminuyendo y realmente están estudiando fuera de Chile, en fin. El tema vocacional está bastante áspero. Y estas cifras son, creo, los indicadores más interesantes. Aunque según dice, según el censo del 2017, el 61% de los chilenos se considera católico, ¿ya? Tenemos un tema de piedad popular, en lo cual hay entre 4 y 6 millones de chilenos que peregrinan a los 63 santuarios que hay en el país. Eso es enorme. Ustedes lo van a ver el 8 de diciembre para los Vázquez, lo ven en el Cristo de Caguache en el sur, lo ven en La Tirana, lo ven en San Sebastián de Yumbel, en fin. Y eso da, entre comillas, cifras de lo más importante, más que vocaciones, es cuántos santos y beatos tenemos, ¿ya? 2 santos, la primera una mujer, ¿ya? Después un varón, ahí todos por ampliamente ustedes conocidos. Y en la escala tenemos 5 que pudieran ser venerables, que pudieran ser beatos, que tienen una connotación más local que internacional, y cuando son santos tienen una connotación de la Iglesia Universal, y 10 siervos de Dios que deberían pasar a ser venerables, ¿ya? Y otra cifra dura, 2.000 sacerdotes para las 930 parroquias, ¿ya? Obviamente la cifra es escasa para los 18 millones de
habitantes que tiene Chile. ¿Cómo se organiza la Iglesia Católica en Chile? Y esto siempre fue por diócesis y todas reportaban a Roma o al Vaticano, hasta que en el fondo del año 1950 en adelante, después de la Segunda Guerra Mundial, se empieza a trabajar el tema de las conferencias episcopales, ¿ya? Que son en el fondo órganos colegiados, ¿ya? No vinculantes entre ellos, no se pueden controlar entre ellos, cada uno reporta a Roma, si uno se manda algún error, reporta a Roma. Entonces, no hay una corrección entre ellos, no hay, y a veces se trata de trabajar en espíritu de cuerpo, por lo tanto no es vinculante. Y ojo que se funda el 4 de noviembre de 1957, harto antes que el que termine el Concilio Vaticano II, ¿ya? O que comience el Concilio Vaticano II. Actualmente, hoy en Chile, tenemos estas 27 diócesis, ahí usted ve el mapa, ¿ya? 34 obispos, 13 de vacantes, significa 3 que están sin obispo, ¿ya? Y ojo, aquí los últimos 3 datos que me parecen relevantes, ¿ya? Que el 57% de los actuales obispos en Chile han sido nombrados por el Papa Francisco, ¿ya? Pero, si hago una purificación, ¿ya? Digo que 12 de 32 son elegidos post-crisis del año 2018, que es un tema que nos vamos a referir por el tema de los abusos. Por lo tanto, donde están puestas las esperanzas de renovación de la Iglesia en Chile, perdón, están los 12 nuevos obispos. Hablemos de la conferencia episcopal. Vamos a hablar aquí de los presidentes más relevantes, ¿ya? Además de José María Caro, que fue el primero, o sea, no fue el cardenal, sino también fue el presidente de la conferencia episcopal. Raúl Silva Enrique, de largo currículum, ¿ya? Monseñor José Santos Ascarza, ¿ya? Concepción, ahí ustedes lo ven, capuchino. Y después seguimos con otro, quizá Fernando Aristía, pero obviamente yo destaco aquí, por ejemplo, Alejandro Goich, que fue de alguna forma el que llevaba un cariño particular dentro del pueblo de Dios chileno, ¿ya? ¿Cómo se supone que se divide esto? Se supone que el país se divide en 5 zonas y cada una de estas zonas debiera trabajar de forma coordinada. Por eso que Santiago es un arzobispado, Antofagasta otro arzobispado, La Serena otro arzobispado, Concepción. Esto de arqui significa que es sobre o jefe de, ¿ya? Como arquitectos, arquidiócesis, que está por sobre los textos, sobre la diócesis. Se supone que ellos deberían tener un cierto liderazgo. En general no funciona, ¿ya? Y funciona más bien lo que es como conferencia episcopal a través de un comité permanente a nivel nacional, ¿ya? Ahí podremos evaluar respecto a eso, si funciona o no funciona. Eso no es tema en este minuto de esta clase. Veamos quiénes son estos, cómo se corrobora. Aquí los puse en rojo. Y ojo que los que están aquí, los pongo porque los que vienen de, de regiones, debían ser potencialmente, por currículum, por trayectoria, posiblemente después sucesores para ser obispo de Santiago, arzobispo de Santiago. Ignacio Ducase, bueno, todos elegidos antes del 2018, René Rebolledo, que aunque estudió en Osorno, es curita de Osorno, antes del 2018, o sea, tiene una visión un poco más tradicional de la fe, ¿ya? Aquí Santiago, ¿ya? Aquí ven que Santiago es grande, debería coordinar con todas estas diócesis, pero en verdad no están así. Después Concepción, que debería coordinar con Chillán, Los Ángeles, Temuco, Villarrica y Valdivia, ahí está Fernando Chomalí. Y finalmente al sur, Puerto Montt, que coordina con Osorno, Ancud, Punta Arenas y Aysén, o Coyhaique. Chomalí y Fernando Ramos, ambos nombrados antes del 2018 también. Por tanto, ninguno de ellos podría, entre comillas, ser posiblemente sucesor a Celestino Aos cuando ya cumpla 80 años, ya 75, que ya está en edad de jubilación. Y aquí hay que entender qué pasó el año 2018, tratar de explicarlo, ¿ya? Dado que esto fue post-crisis, había que hacer cambios más o menos ya, y se eligió a Celestino Aos para suceder a Monseñor Sati, que ya había presentado su renuncia por edad, a los 75 años hace bastante tiempo, era cosa que se le aplicara. En lo formal tiene
¿cómo se llama? Competencias en lo que es psicólogo, en el tribunal eclesiástico, o sea, lo que es justicia eclesiástica, ¿ya? Pero yo me diría más a lo que está a la derecha, lo informal, ¿ya? Primero, era un outsider del clero chileno, ¿ya? Viene capuchino de España, aunque es chileno, ¿no? No ha sido salpicado por encubrimientos en casos de abuso, ¿ya? Bajo perfil hasta el momento, no se ha mediatizado mucho, y ya era obispo, una diócesis como Copiapó. ¿Cómo funciona la conferencia episcopal? ¿Ya? En general, ¿por qué se mira con detención? La conferencia episcopal se relaciona directamente con el Ministerio Secretarial General de la Presidencia, hoy Analía Uriarte, ¿ya? O sea, el presidente o el secretario conversan con la ministra. Pero las otras religiones o confesiones evangélicas, etcétera, conversan con la ONAR, ¿ya? Y ahí fue un tema bien interesante cuando se dio el tema de las pandemias, ¿ya? Cómo hacer que se abrieran los templos. Y veamos el origen para que vean un poco la trayectoria que hay para elegir al arzobispo de Santiago, ¿ya? Desde dónde vienen. Eh, Aquí me voy a tener un poco con los datos relevantes, este cuadro habla bastante. El primero era José María Caro, ¿ya? Que venía porque en ese minuto fallecía su predecesor, ¿ya? Antes el cargo de obispo era vitalicio, se ocupaba hasta que moría, así como el Papa Juan Pablo II fue Papa hasta que murió. Benedicto XVI recién le está dando una nueva impronta que se puede uno presentar la renuncia antes. ¿Y qué pasó? José María Caro falleció y se trajo a un sacerdote salesiano desde Roma para que aprendiera a ser obispo, que fue Raúl Silva Enríquez, lo mandaron como obispo al Paraíso y después a Santiago. Raúl Silva Enríquez, de alguna forma, llegó a los 75 años en el año 82 y el nuncio de la época, Ángelo Sodano, hizo las gestiones para que le aceptaran rápidamente la renuncia, ¿ya? Y trajeron de La Serena, arzobispado también, a Juan Francisco Fresno, ¿ya? Que era diocesano. Juan Francisco Fresno jubiló también y después vino Carlos Oviedo Cavada, ¿ya? Que venía de Antofagasta también, arzobispado. Pero Carlos Oviedo Cavada tuvo un problema de salud fuerte y falleció, no cumplió su periodo, por decirlo así, hasta los 75, y se volvió a la fórmula que se hizo con Raúl Silva Enríquez, ¿ya? Se trajo a un arzobispo que trabajaba en Roma, que era Francisco Javier Errázuriz, que pero prácticamente nunca había estado en Chile. Estuvo dos años en Valparaíso y asumió como arzobispo de Santiago. Las telones son para hacer otra clase, ¿ya? Y desde el año 2008, 2009 debería haber ya sido aceptada de haber jubilado Francisco Javier Errázuriz y no se la daban, no se sabía quién iba a ser, y por aclamación y alegría de gran parte del clero de Santiago, salió Ricardo Sati, quien venía de Concepción, ¿ya? Después, claro, cambió el tema, ¿ya? Don Ricardo en su gestión tuvo hartas tensiones, en fin, y le tocó administrar todo el tema de los abusos, en fin, bueno, eso daría también otra clase más. Y no se sabía quién podía ser, si incluso se estaba pensando que viniera un obispo nombrado directamente desde Roma, se pensó directamente en eso, y finalmente se buscó y se cambió la ruta, y desde Copiapó, algo nuevo, Atacama, se trajo a Celestino Aos Braco, capuchino, que primero fue administrador apostólico, nombrado por el Vaticano, y después fue confirmado como arzobispo de Santiago y después cardenal. Esa es un poco la trayectoria. ¿Por qué es importante esto? ¿Ya? Porque cómo funciona el arzobispado de Santiago, y esto es muy importante decirlo, porque maneja muchas influencias, ¿ya? De servicio, ¿ya? Actualmente tiene 5 ayudantes estrechos o ministros estrechos, que son los obispos auxiliares que ustedes ven ahí, esos 5. Destaco el que está a la izquierda con amarillo, que es Alberto Lorenzelli, ¿ya? Pues él fue nombrado directamente desde Roma, ¿ya? Por la Comisión Chile para que viniera a aportar, ¿ya? Él es salesiano, en fin. Por tanto, este que está en amarillo, Alberto Lorenzelli, podría ser eh, potencialmente reemplazante de Celestino Baos, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque él ya está jubilado, por eso lo menciono. Y ojo con Andrés Ferrada, ¿ya? Diocesano, es joven, ¿ya? Y trabaja en
el Vaticano. Él es secretario para la Congregación para el Clero, o sea, maneja todo el tema de los sacerdotes. Y fue de los primeros y grandes críticos en demarcarse del caso Caradima, ¿ya? Ojo que normalmente se debería ser considerado la terna. Pero últimamente, con gran asombro, ¿ya? Y esto es una opinión personal mía, ¿ya? Es una persona que emerge con bastante interés, ¿ya? Para reemplazar a Celestino Amos, es Sergio Pérez de Arce, ¿ya? Que es, entre comillas, de los Sagrados Corazones, fue elegido post 2018, ¿ya? Y ha sido el que ha organizado la tercera asamblea eclesial, que es juntar a los laicos, a los sacerdotes y a los obispos para ver cómo trabajamos de aquí en adelante. Y la verdad que ha sido muy bien recibido, es bastante transversal, Sergio. Así que ojo con él, ¿ya? Sigo avanzando. ¿Cuál es la influencia del arzobispo Santiago? ¿Ya? Generalmente porque nombra a muchas instituciones que están vinculadas a veces con la católica, ya lo decía la Pontificia Católica de Chile, que influencia también directamente con el TUOCUSE, que es impronta educativa, también la Vicaría de Educación, o sea, más prácticamente la Iglesia Católica de Santiago posee más o menos el 10% de la influencia educativa. Y no vayamos también a también que nombra también al director de Radio María Chile, que tiene una cobertura prácticamente nacional, falta por supuesto, y llega a más de 10 millones de chilenos, ¿ya? No es menor la importancia, sobre todo comunicativa, en la formación, comunicación, coordinación. Bueno, tenemos temas tristes, y en el fondo por qué tenemos una fuga masiva de fieles, ya el tema de los abusos, esto según la Fiscalía Nacional Económica, Nacional y la Conferencia Episcopal de Chile, y esto sigue creciendo, ya 105 sacerdotes y 8 obispos imputados, 388 víctimas de estos abuso sexual, ni siquiera estamos hablando de abuso de poder ni de conciencia, ya son las cifras, escala aún más, ya hemos tenido distintos tipos de casos, ya todos de mucha tristeza, ya partimos con el Tato Aguirre, los casos de Boston, que fue la primera gran impronta, después Maciel, el Legionario de Cristo, 2006, en que se sacó al fundador de su congregación y murió en forma dramática prácticamente con la casa en que vivía quemada, ¿ya? Después el caso Caraíma en el año 2010, y todos ellos grandes íconos de la iglesia, grandes líderes, grandes referentes, Cristian Pregi, los casos maristas, que debe ser los casos más sordios que tenemos, junto con el de Renato Poblete, ¿ya? Que salió el año 2019, en lo cual tenemos práctica de snuff, que es una práctica realmente de voyerismo tremenda, y en general no hay congregación, no hay carisma en la iglesia que no se haya visto influenciado con esto. Tenemos también a Felipe Berríos, tenemos gente del Opus Dei, ha sido absolutamente transversal. ¿Y qué ha pasado? En general, mucho poder y poco control, poca transparencia, ¿ya? Voy a cambiar un poquito de tema y vamos a hablar por dónde tenemos que ir avanzando, ¿no? Que no sea todo un diagnóstico dramático. Libertad religiosa y desafíos, ¿ya? El año 2019 tuvimos esta quema de la capilla de Carabineros, ya después la iglesia, aquí está en Vicuña Maquena también. Esta la foto la saqué yo, en cual había mucho odio, mucha violencia, que ojo que se venía gestando bastante antes, ¿ah? Por lo menos un año y medio antes, 2 años del 2017 ya se venía gestando un clima de hostilidad que hoy después lo hemos reflejado con lo que pasó el 18 de octubre, ya sin hacer más análisis. Aquí vemos en Alemania, ya, o Inglaterra, más bien, perdón, en la cual se profana también las misas, se corrompen las misas, y eso es un atentado para los que celebran su libertad religiosa. La libertad a creer es un derecho humano también. Pero también tenemos gente que se la juega, ya vamos a hablar de los religiosos también. Aquí, por ejemplo, Vietnam, aquí tenemos que una religiosa se interpone entre los manifestantes y los policías para que cese la violencia, ¿ya? Aquí tenemos un sacerdote haciendo misa en época de COVID. Me parece que esta foto es Samuel Arancibia, ¿ya? Ahí jugándosela con los que están a punto de fallecer. Y también tenemos que ver el diálogo con la cultura, ¿ya? La importancia de conversar, de dialogar, de acompañar en la fe. Esta es otra foto que a mí me impresiona mucho, el Santuario Nacional de Maipú, ¿ya? Un peregrino
obviamente visitando a la Carmelita en un tono de mucha desahogo o desolación también. Y aquí también detalles en la cultura de cómo influenciar levemente. ¿Ya? Aquí tenemos una pequeña obra de arte. Esto, una foto que estuvo mucho tiempo ahí en calle Huelén con Providencia, hasta que la rayaron completamente, hubo que pintarla. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esa cobertura mira la imagen de la Inmaculada Concepción del Cerro San Cristóbal. Especialmente nuestra iglesia está llamada a coexistir. Tenemos que aprender a que vamos a competir con otros carismas y que esto más bien nos tiene que unir en pos de humanizar la humanidad, como diría Gabriela Mistral. Y la belleza del deporte, aquí vemos como una musulmana, cubierta con todo lo que implica, jugando entre comillas con una occidental alemana. Y por eso es importante saber cómo funciona la iglesia, porque uno puede ser muy injusto, muy drástico, y siempre se le hace el malo en una historia mal contada. Cambios que van a venir en la iglesia. Las bajas de las vocaciones vienen. Creo que el año 2020 ingresó un solo seminarista a Seminario de Santiago. Se viene un laicado más formado, más estudioso, más reflexivo y crítico. Se va a hablar mucho de la crisis financiera y la relación entre Dios y el dinero. Se también va a dar una convergencia fuerte con el mundo evangélico, ¿ya? No solamente por temas políticos, pero especialmente se vamos a dar que damos cuenta que es más fuerte lo que nos une que los que nos separa. Vamos a ver a mujeres y varones que toman decisiones dentro de la iglesia. Y un tema que me parece muy interesante, que creo que va a ser un cambio importante en la catequesis, es primero una fe existencial que le dé sentido a la persona y después sacramental. Después, desarrollo de descubrimiento de estudios bíblicos, que se sigue, hay una gran beta de estudios bíblicos en lo cual nos puede dar mucha paz. Y termino con una reflexión personal que les comparto, ¿ya? Si más de la mitad de la humanidad son mujeres, una iglesia sin mujeres es una iglesia con hemiplegia. Si menos del 1% de los bautizados son religiosos, una iglesia sin laicado es una iglesia en estado vegetal, dormida. Y la iglesia está para inspirar al mundo con amor transformador de Jesús, quien es, por lo menos para nosotros, Dios hecho hombre. Bien, cualquier cosa quedo atento a sus preguntas, sus consultas. Espero haberles ayudado a entender este mundo y código de la Iglesia Católica en Chile.